Estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, muy buenos días tengan ustedes. Les habla el profesor Luis Urbina Jara a cargo de la asignatura de Educación Cívica. En esta oportunidad venimos a hablar sobre el Poder Ejecutivo. La clase anterior vimos lo que era el Poder Legislativo, todas las atribuciones o funciones, ¿no? Lo que demuestra de que en el país, ¿no?, hay una división de los poderes del Estado. El poder ejecutivo indudablemente está manejado, podríamos decir, ¿no?, o ejecutorizado por el presidente de la República, ¿no? En este caso, el señor Martín Vizcarra, ¿no?, ante la destitución, ¿no?, de su antecesor, ¿no?, Pedro Pablo Kuczynski. Pero bueno, ha habido pues en estos últimos años presidentes que han estado pues coludidos con actos ilícitos, lo que ha marcado que los últimos 5 presidentes en estos últimos ejercicios de poder hayan sido denunciados. Algunos han estado presos, a otros están pidiendo su extradición, ¿no? Y bueno, vamos entonces a ver lo que es el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo, dice, es la función ejecutiva del Estado. En el sistema constitucional existen dos formas básicas de gobierno: el régimen parlamentario y el régimen presidencial. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, del poder ejecutivo, también decimos, ¿no?, que es el sistema democrático constitucional, ¿no?, el ejercicio del contenido fundamental de cada una de las principales funciones políticas, ¿no?, legislativa, ejecutiva o jurisdiccional o judicial, ¿no?, que son denominados también poderes correspondientes a un órgano distinto. Cada uno de estos órganos, a su vez, pueden estar compuestos por un conjunto de instituciones mediante las cuales se lleva a cabo el ejercicio de la función política correspondiente. Y esto habla, ¿no?, claramente de lo que es la división de los poderes del Estado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la función ejecutiva del Estado, ¿no?, la función ejecutiva del Estado, ¿no?, nosotros tenemos que decir que hay dos formas básicas de gobierno: el régimen parlamentario y el régimen presidencial, ¿no? Y dentro de estos regímenes, en cada uno de estos regímenes, las funciones que corresponden a la jefatura del Estado, que es la representación protocolar del Estado, y a la jefatura de gobierno, ¿no?, que es la dirección de la gestión de los asuntos públicos, son realizados de diferentes maneras, ¿no? En el régimen parlamentario, la jefatura de gobierno está a cargo de un funcionario que recibe distintas denominaciones. Ejemplo: primer ministro, canciller o presidente de gobierno. Y en el régimen presidencial, la jefatura del Estado, como la de gobierno, está a cargo de una sola autoridad que recibe el nombre de presidente, ¿no? Ese es el caso de nuestro país o de nuestro Estado, ¿no? En el régimen presidencial, ¿no?, tanto la jefatura del Estado como la jefatura de gobierno
están a cargo de una sola persona, ¿no? Es por eso que Martín Vizcarra personifica a la nación peruana, porque él es el que nos representa. Y la Constitución peruana ha asumido un régimen semipresidencialista, ¿no? O sea que es una organización de ejercicio del poder político que contiene los elementos fundamentales del régimen presidencial, pero que está acompañado de algunos mecanismos políticos, ¿no? Y que son ajenos al mismo y que pertenecen al régimen parlamentario. Dentro de ellos, por ejemplo, está la censura de los ministros, ¿no? La interpelación, y también está la disolución del Congreso, como se dio, ¿no? El año pasado, ¿no? Cuando Martín Vizcarra cerró el Congreso, ¿no? Porque era una oposición bastante cerrada, bastante marcada, con intereses indudablemente de tipo político, ¿no? O sea, no se estaba dejando trabajar al presidente y por lo tanto la Constitución avalaba o avala en este caso el cierre del Congreso, en este caso el cierre del Congreso peruano. Eh, Uno de los elementos centrales del régimen presidencial que está contenido en la Constitución es la atribución eh, al presidente de la República, ¿no? De las funciones de jefe de gobierno o jefe de Estado y jefe de gobierno. Así, mientras el artículo 110 del texto constitucional establece que el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación, ¿no? El artículo 3, el inciso 3 de su artículo 118 prescribe que al presidente le corresponde dirigir la política general del gobierno. Y cuando se habla de dirigir la política general del gobierno, abre varias áreas, ¿no? No solamente el campo político, económico, el campo estratégico militar, ¿no? La geopolítica peruana, el aspecto social, ¿no? Etcétera. O sea, él es el que dirige este aspecto, ¿no? Que son bastante fundamentales, ¿no? El artículo 118, ¿no? El artículo 118 de la Constitución Política del Perú contiene 24 incisos a cumplir, ¿no? Que le da prioridad, ¿no? Al presidente para poder ejecutar, ¿no? Para poder ejecutar sus acciones, ¿no? Estos, eh, estos 24 incisos que se mencionan distintas atribuciones, ¿no? Al presidente de la República, ¿no? Y corresponde a los dos ámbitos mencionados. Como jefe de Estado, ¿no? Y en esta norma se reconoce al presidente la atribución de representar al Estado peruano dentro y fuera de la República, ¿no? ¿Y qué se le da, ¿no? Entre los principales disposiciones legales está, ¿no? Cumplir, perdón, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, ¿no? Leyes y demás disposiciones legales. Representar al Estado peruano dentro y fuera de la República. Dirigir la política general de gobierno.
velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, ¿no? Y esto es un acto bastante interesante. Convocar a elecciones para presidente de la República y sus representantes al Congreso, así como alcaldes y regidores. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria. Dirigir mensajes al Congreso. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Tiene también como función el nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación desde luego del Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso. Otra función que se le da es recibir también a los diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones, ¿no? Esas son una de las tantas normas que tienen. Asimismo, también el presidente de la República preside el sistema de defensa nacional, ¿no? Y dentro de ello tiene que organizar, distribuir y disponer, ¿no?, el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado peruano. Otras funciones o atribuciones es declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Otra también función es administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos, ¿no? Ahora, en estos últimos años, o perdón, en estos últimos días, se han hecho empréstitos de manera exorbitante, ¿no? Y eso ya está siendo causal de muchas críticas de que el señor Vizcarra nos está endeudando por los próximos 30 años. Entonces eso es también bastante criticable, ¿no? Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, ¿no?, cuando así lo requiere el interés nacional y desde luego con cargo a dar cuenta al Congreso. Y el Congreso, a su vez, puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Otra función es regular las tarifas arancelarias, conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria, ¿no? Conferir condecoraciones en nombre de la nación con acuerdo del Consejo de Ministros. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero, ¿no? Y por último, ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan, ¿no? Eso, jóvenes, dentro de todas las funciones del del presidente de la República. Vamos a hacer una pausa y venimos con la segunda parte del Poder Ejecutivo. Ya volvemos.